Buenas noches con todos, hermanos espíritas. Buenas noches a nuestros amigos que nos acompañan por internet. Bienvenido al Centro de Estudios Espíritas La Casa del Camino. El tema de esta noche se titula La verdadera propiedad. Vamos a compartir esta información basada en el libro El Evangelio según el Espiritismo, capítulo 16, y una historia corta del libro Jesús en el Hogar, psicografiado por el medio Chico Javier, del relato 12. Bueno, este tema es muy importante, la propiedad, porque de todos modos en nuestras vidas actuales siempre estamos prestándole mucha atención, mucho tiempo de nuestra vida a la propiedad. ¿Por qué? Porque nos es necesario para nuestra vida diaria, ¿no? Pero vamos a ver qué nos dice el espiritismo sobre este término, ¿no? La propiedad, en especial la verdadera propiedad, ¿no? La que, con la que nos vamos al morir. Al hombre solo le pertenece exclusivamente aquello que puede llevarse de este mundo, lo que encuentra cuando llega, al igual que lo que deja cuando parte, lo disfruta mientras permanece en la tierra. Acá nos dice que la espiritualidad superior, que la verdadera propiedad es aquella que podemos llevarnos. Una vez nos vayamos al otro lado, ¿no? Trascendamos, dejemos nuestro cuerpo físico. Y esto es así, ¿no? Esto que indicaría que las cosas materiales que tenemos, de las que disfrutamos, de las que nos sirven para el sustento diario, no son realmente una propiedad a los ojos del espiritismo. ¿Qué sería esta propiedad entonces? ¿Qué sería la verdadera propiedad de la que nos habla el espiritismo? Son aquellas cosas que son intangibles, que son desarrolladas por nosotros y que nos acompañan. Por ejemplo, nuestra capacidad de trabajo, nuestra disciplina que hemos desarrollado en alguna actividad, nuestros conocimientos que nos acompañan, nuestra capacidad de producir bienes, todo eso, aunque renazcamos y nos olvidamos que hayamos hecho alguna actividad, lo llevamos con nosotros. Y en nuestra vida o en el más allá podemos volver a comenzar esa actividad. Por ejemplo, un músico que ha practicado mucho tiempo la música, que sin llegar a ser muy destacado, pero es algo que ama y que lleva en su corazón, ¿no? Hace eso porque le gusta una actividad, por ejemplo, la música. Eso, recordando la parábola de los talentos de la charla pasada, es algo que llevamos al otro lado y que en la siguiente vida podemos continuar trabajando si es que hemos hecho un buen uso de ella. Y es así como la gente avanza en alguna actividad, ¿no? Así es como se crean genios en la música, porque no es el trabajo de una sola vida, es el trabajo de varias vidas en una actividad determinada que esta persona elige para su desarrollo. Estas son las cosas, la verdadera riqueza, ¿no? De la que nos habla el espiritismo, algo que nosotros desarrollemos en nuestro interior. Las buenas acciones también son consideradas cosas que nos llevamos, porque son las que nos van a ayudar a desarrollar nuestra inteligencia en alguna actividad, nuestras capacidades. Todo eso desarrollamos cuando hacemos alguna actividad. Estas son las cosas que nos llevamos, no las cosas materiales. Podemos tener mucho dinero y esto nos puede llevar al mal hábito de repente de no esforzarnos más, simplemente disfrutar y no desarrollar nuestras capacidades, no desarrollar todo el potencial que hemos venido a desarrollar en todo el tiempo que tenemos libre, ¿no? Y podemos ver por qué es así. Recordando lo que nos dice el espiritismo de la reencarnación,
y la parábola de los talentos. Cualquier cosita, por pequeño que sea, otra vez lo repetimos, podemos cultivarlo vida tras vida, y es así que vemos cómo personas nacen con talentos increíbles, que nos preguntamos y muchas veces gente dice que esta persona nació con tal don, un genio de la música, pero no vemos que ese talento, ese tesoro que él tiene dentro de sí, que lo trae con él mismo, lo ha desarrollado vida tras vida, ¿no? Así en cualquier actividad, un pintor, un científico, un destacado hombre de negocios, toda la mecánica es la misma, ¿no? Recordando también los talentos, ¿no? Cualquier cosa que hagamos, que sea, por muy pequeño que sea en favor de la humanidad, en favor de un grupo de personas, es algo que nos favorece y nos va a ayudar a seguir desarrollando, y que también nos va a hacer sentir bien y vamos a querer replicarlo más adelante, de repente con mayores posibilidades, mayores condiciones favorables, una mejor capacidad de solucionar los problemas que de repente antes no podíamos solucionar. Y este es de lo que nos habla un poco la parábola de los talentos de la clase anterior. Sucede con el hombre cuando llega al mundo de los espíritus, su lugar en este mundo está subordinado a sus recursos, sin embargo no habrá de pagarlo con oro. Nadie le preguntará, ¿cuánto tenías en la tierra? ¿Qué posición ocupabas? ¿Eras príncipe o artesano? Sino que se le preguntará, ¿qué traes contigo? No se valorará sus bienes ni sus títulos, sino la suma de las virtudes que posee. Ahora bien, en este aspecto el artesano puede ser más rico que el príncipe. Bueno, lo que nos decía el tema, el párrafo anterior es sobre las verdaderas riquezas, ¿no? Son las capacidades que desarrollamos. En ese sentido, una vida con todas las facilidades de un príncipe, por ejemplo, que tiene muchas tentaciones y que no sabe hacer buen uso de su buena posición, puede llegar al mundo espiritual sin ningún tipo de riqueza espiritual, ¿no? Nada que haya logrado, nada que haya conseguido por su propio esfuerzo, ni su dedicación, su disciplina, ningún bien que haya hecho a otras personas. Puede que pase eso, y la historia nos dice que en algunos casos ha pasado, ¿no? Han cometido errores. Y vemos que la espiritualidad nos dice que un artesano también puede desarrollar, aunque en su pobreza, estas riquezas de las que habla el espiritismo, ¿no? Riquezas espirituales como en la disciplina, la capacidad de trabajo, la de ahorro, en unas situaciones de mayor precariedad, e impulsan al hombre, a la persona, a desarrollar más su inteligencia, sus capacidades en diferentes aspectos. Y en ese sentido, estas personas que de repente no tienen tanta riqueza como nosotros, son empujadas por la misma situación a desarrollar sus capacidades, a aprender a tratar a sus clientes, a ser amables. Todo eso es algo ganado por el espíritu, que se lo lleva con él mismo, ¿no? En ese sentido nos dice que a veces el artesano tiene más riqueza en el mundo espiritual que el príncipe, ¿no? Eso no quiere decir que siempre sea así, ¿no? Es una posibilidad. Y nos dice que también que cuando lleguemos al cielo, al plano espiritual superior, no nos van a preguntar cuánta riqueza teníamos, ni cuánto dinero habíamos dejado para que nos hagan misa, o si hemos pagado una absolución, o si hemos dejado construido una iglesia para que recen por nosotros de vez en cuando y con eso ganarnos el cielo. Eso no nos van a decir, no nos van a preguntar, ¿no? Sino nos van a preguntar qué de bueno han hecho, cuáles son las cualidades que has desarrollado.
Y se entiende que es así porque uno, cuando más se trabaja internamente su espíritu, se purifica, sus emociones, sus pensamientos adquieren una nueva vibración. Vemos que nuestros pensamientos ya no se inclinan a pensamientos dañinos, sino nos vamos elevando y acostumbrando a pensamientos con una vibración superior. Vamos siendo más disciplinados, nuestra mente se desarrolla también con disciplina, concentración, todas esas cosas, todas esas posibilidades que hemos desarrollado en nuestro perispíritu, en nuestro ser interno, nos posibilitan para alcanzar niveles vibratorios, de planos vibratorios más elevados. Es algo automático, ¿no? No es que podamos comprar ahí, ¿no? Sino qué vibración, qué tipo de vibración y qué tan elevado hayamos desarrollado en esta vida para poder alcanzar estos niveles vibratorios de los planos superiores. Esto se entiende que es lo que nos dice este párrafo, ¿no? Que no nos van a preguntar por el oro que tengamos, nada. Eso en el mundo espiritual no vale, ¿no? No es importante. Es importante como un instrumento, sí, que vamos a ver también tratar para qué es la riqueza, la propiedad, las grandes riquezas, cuál es su fin, ¿no? Pero en sí, la posesión no es algo que nos ayude en el otro plano. Los bienes de la tierra pertenecen a Dios, que los distribuye según su voluntad. El hombre no es más que el usufructuario, el administrador más o menos íntegro e inteligente de esos bienes. Dios distribuye su riqueza según su criterio y su parecer. Se considera también desde un punto de vista, que la riqueza es una prueba. Y también, además de ser una prueba, es un gran instrumento para hacer el bien. Para hacer el bien y dependiendo del tamaño de la riqueza, las grandes fortunas nos dicen que es el fin de las grandes fortunas, porque existe y tiene un fin y es administrado por las personas que Dios las encarga, es evitar en el futuro la miseria, ¿no? De repente de un determinado grupo, numeroso o no, pero es evitar la miseria, ¿no? Y la posesión de estas grandes riquezas bien llevadas procura al hombre que logra llevar a buen término esta prueba inmensos beneficios, ¿no? Hay mucha gente que puede tener un trabajo estable gracias a ellos, puede recibir los bienes que se producen, puede recibir la educación que tanto hace bien y que es uno de las recomendaciones que la espiritualidad da para el uso de la riqueza. Todas estas cosas, si son bien trabajadas y pasa el hombre, el que es puesto a prueba por la riqueza, tiene grandes beneficios. Pero ¿qué pasa con las personas que, teniendo esta prueba, este encargo de grandes riquezas, se dedica a ceder a las tentaciones que va a aparecer por doquier en estas personas, ¿no? Cuando uno es millonario, las tentaciones abundan y cede a esto, ¿no? Estas personas no han pasado la prueba de esto, ¿no? Porque la prueba de la riqueza es ceder a las tentaciones que vienen y se nos prueba la capacidad de trabajar en el bien con este gran instrumento que es la riqueza, ¿no? Ese es en general lo que nos dice la teoría espiritualista sobre la prueba de la riqueza. Es un gran instrumento y debemos alejarnos de las tentaciones y se pone a prueba nuestra capacidad de trabajar. Hay mucha gente que dice que este señor yo lo veo trabajando y nunca disfruta su dinero, ¿no? Y
Y nos parece raro al común, ¿no? Porque mucha gente diría, si yo tuviera ese dinero no haría nada y me pondría a disfrutar siempre. Pero realmente eso no sería lo adecuado. Con gente que tiene mucha riqueza se les prueba alejarse de las tentaciones y trabajar mucho. Ese es pasar la prueba de la riqueza adecuadamente. Ayudar, ¿no? Ayudar de diferentes formas, ¿no? Auxiliar cuando tengamos que auxiliar, en una determinada situación de catástrofe, ayudar, ir al auxilio, pero principalmente es prevenir la miseria en el futuro, ¿no? Es lo que en general es lo que haríamos nosotros, ¿no? Y se entiende y nosotros podemos entenderlo eso fácilmente en nuestros hijos, ¿no? Nosotros queremos que nuestros hijos no pasen miseria y los educamos, les damos algunos bienes para que puedan comenzar con algo, los formamos, ¿no? Todo eso se puede hacer con las grandes cantidades de dinero, ¿no? El empleo de la riqueza. No podéis servir a Dios y a Mamón, acordaos bien de eso, vosotros a quienes domina el amor al oro. Vosotros que venderíais el alma para poseer tesoros, porque ellos dan lugar a que os elevéis por encima de los demás hombres, y os proporciona el goce de las pasiones. Bueno, es lo que tratábamos hace unos momentos, ¿no? El empleo de la riqueza. Si nosotros nos dedicamos a lo que dice Mamón, que implica la adoración o el enfoque hacia las riquezas por la riqueza misma, y no la vemos como un instrumento para hacer buenas obras, ahí nos podremos equivocar. Hay gente que es muy ambiciosa y acumula solo por acumular, ¿no? Acumular y simplemente acumulan y no le dan alguna utilidad a eso, ¿no? Y aman el dinero por la posesión, ¿no? Eso no es el uso adecuado de la riqueza, sino procurar expandir todo el bien que podamos hacer con él, ¿no? Principalmente dando, de repente de tanto en tanto en una situación especial, dando alguna limosna, ayudando a gente que está en una situación desesperada. Pero lo que nos recomienda la espiritualidad es, en vez de procurar una limosna, darle un trabajo, ¿no? Para que esta persona de repente no se sienta humillada en una situación así, sino pueda tener esa satisfacción de ganarse el pan con su propio esfuerzo. Pero ¿cuál es, pues, el mejor empleo que se puede dar a la riqueza? Buscad la solución del problema en estas palabras. Amaos los unos a los otros. Ahí está el secreto para el correcto empleo de la riqueza. Bueno, ese es lo que tenemos que pensar, ¿no? Y en general nos sirve para todas las decisiones que tomemos, ¿no? Y la riqueza debemos pensarlo de repente como si nos comportáramos buscando el bienestar de nuestros hijos, ¿no? Procurándoles educación, bienestar, buena educación. Para eso necesitamos recursos para mandarlos a estudiar, ¿no? Con esa misma actitud y viendo esa misma visión, a veces de repente queremos dejarle algo para que no comiencen desde cero, ¿no? Hacerles de repente el camino más fácil, o darles algún tipo de actividad, enseñarles para que ellos mismos puedan empezar a trabajar. Eso, en general, las grandes riquezas, los poseedores de las grandes riquezas lo hacen en gran número de personas, ¿no? La educación a la sociedad es muy importante y es generador a su vez de riqueza, ¿no? Y vemos que es cierto eso, ¿no? Porque los pueblos que más dedican, los más recursos gastan en la educación de los ciudadanos, a la larga son los que más generan riqueza. Y es lo que
la espiritualidad nos dice, ¿no?, que un buen uso de la riqueza es la educación. Y así vemos que se cumple esto del fin de las grandes riquezas, que es evitar la miseria futura, ¿no? Vosotros, los que sois ricos, que empleáis la riqueza según los designios del Señor, vuestro corazón será el primero en saciar su sed en esa fuente bienhechora. Disfrutaréis incluso en esta vía de los inefables goces del alma, en vez de los goces materiales del egoísta, que dejan vacío el corazón. Vuestros nombres serán bendecidos en la tierra, y cuando la dejéis, el soberano Señor os dirá, como en la parábola de los talentos, bien, servidor bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Bueno, acá nos hablan de personas que pasan bien esta prueba de la riqueza y que usan ese gran instrumento para esparcir el bien, ¿no? Nos dice que incluso en esta vida ya están disfrutando de esa satisfacción de haber hecho lo correcto. Y nos recuerda el tipo de felicidad que uno puede aspirar en esta vida material, ¿no? Que nos lo dice también la espiritualidad superior, nos recomienda nos dicen que la felicidad que podemos aspirar es la satisfacción por haber cumplido con el deber, ¿no? Esa es la satisfacción que nos da, ¿no?, que tenemos. Podemos disfrutar de momentos con personas, en actividades sociales de diferente tipo, pero lo que no satisface el corazón es el deber cumplido. Podemos entender esto, por ejemplo, en la situación de una persona que se gradúa después de haber estudiado 5 años, haberse esforzado tanto. Ese momento de graduación es importante en la vida de las personas, ¿no?, porque ha cumplido con todos los requisitos para terminar la carrera. Ese tipo de felicidad es lo que nos dice el espiritismo, que es a la que podemos aspirar en la tierra, ¿no?, el del deber cumplido. Todos los que puedan dar poco o mucho, les diré, dad limosna cuando sea necesario. No obstante, en lo posible, convertirla en un salario, a fin de que el que la reciba no se avergüence de ella. Bueno, nos dice que también, ¿no?, es muy bueno dar limosna, ayudar en una situación crítica a las personas, y es muy bueno, ¿no? Es muy bueno y nos ayuda a mover todos esos recursos que tenemos, ¿no?, de cómo llegar a ellos, cómo empatizar con ellos, hacer que incluso acepten esta limosna, porque a veces ni lo quieren aceptar, ¿no? Y vemos que eso es muy bueno, pero nos dicen que es mejor, como ya lo habíamos dicho antes, dar no una limosna, sino enseñarles a pescar, ¿no? No darles el pescado, sino enseñarles a pescado para que nunca a estas personas les falte el alimento, por ejemplo, ¿no? Cuando nos dicen sobre qué es mejor, si darles un pescado o enseñarles a pescar, es mejor enseñarles a pescar, para que ellos mismos puedan valerse por sí mismos. Esto es lo que nos dice, ¿no? En vez de demos la limosna cuando sea necesario, pero es mejor dar un trabajo para que esta persona pueda valerse por sí mismo, ¿no? No nos dicen que sea malo la limosna, ni que no debamos auxiliar en momentos de crisis. Es mejor que la persona en el trabajo desarrolle sus capacidades, sus posibilidades, desarrolle todo lo que puede uno desarrollar cuando hace alguna actividad. Y esto nos recuerda, ¿no?, que también el espiritismo nos dice que una de sus leyes importantes es la ley del trabajo. No podemos quedarnos quietos, estáticos, porque empieza a deteriorarse la persona. Si una persona no hace nada, empieza incluso a tener problemas personales.
Una persona que está en actividad siempre, cualquiera sea, ¿no? Un hobby, ayudar a alguien, hacer algo en beneficio, algo pequeño o grande, no importa, pero siempre es bueno estar cultivándonos, mejorar nuestras capacidades en algo, ¿no? Eso es lo que nos dice la ley del trabajo, ¿no? Y también se alinea con la ley de mejora continua, ¿no? Hemos venido a ser mejores y en una actividad como la del trabajo que alguien nos pueda ofrecer, mejoramos diferentes aspectos de nuestra personalidad, ¿no? No es lo mismo que nos den una limosna y ya no hagamos nada. Que en algunas situaciones sí es bueno y es adecuado y es imprescindible, ¿no? Hay muchas situaciones de personas que pasan ahorita en el mundo que necesitan que vayan y les auxilien, ¿no? De inmediato, porque si no, ya de repente ya no pasan al día siguiente. En estas situaciones sí es bueno ir a dar la limosna, ayuda gratuita, ¿no? Pero siempre es mejor dar un trabajo. Acá vamos a ver una historia del libro de Jesús en el Hogar que se llama Los Descubridores del Hombre. Y nos cuenta sobre esta prueba de la riqueza. Hay varias pruebas, pero vamos a enfocarnos en esto de la riqueza. Y vemos, al final nos explica Jesús, porque es un dicho de Jesús, cómo es que se pasa esta riqueza, ¿no? Cómo es que se pasa esta prueba de la riqueza. Es una historia de 4 minutos, no es muy larga. Los descubridores del hombre. Concluida la lectura de algunos pasajes de la historia de Job, la conversación en la residencia de Simón versó acerca de la fidelidad del alma al Padre Todo Bondadoso. Delante de la vibración de alegría en todos los semblantes, Jesús contó, bien humorado. Apareció en la vieja ciudad de Nínive un hombre tan profundamente consagrado a Dios que todos sus contemporáneos, por eso, le rendían especial alabanza. Tan francas eran las alabanzas a su conducta que las informaciones ascendieron al trono del Eterno. Y, porque varios arcángeles pidiesen al Todopoderoso su transferencia para el cielo, determinó la divina sabiduría que fuese buscado, en la selva de la carne, a fin de verificarse, con exactitud, si estaba efectivamente preparado para la sublime investidura. Para eso, los ángeles educadores, al servicio del Altísimo, enviaron a la tierra 4 rudos descubridores de hombres santificados. La necesidad, el dinero, el poder y la cólera bajaron, cada cual a su tiempo, para efectuar las pruebas indispensables. La necesidad que, en esos casos, siempre surge en primer lugar, se aproximó al gran creyente y se hizo sentir, de varios modos, dándole privaciones, obstáculos, enfermedades y abandono de seres amados. Sin embargo, el devoto, fuerte en la confianza, comprendió en la mensajera una obrera celeste y la venció, revelándose cada vez más firme en las virtudes de que se volviera modelo. Llegó, entonces, el momento del dinero. Se acercó al hombre y le confirió mesa espléndida, recursos inmensos y consideraciones sociales de toda clase, pero el precavido aprendiz se acordó de la caridad y, alejándose de las insinuaciones de los placeres fáciles, distribuyó monedas y haberes en multiplicadas obras del bien, conquistando el equilibrio financiero y la veneración general. Victorioso en la segunda prueba, vino el poder, que lo invistió de extensa y brillante autoridad. El devoto, sin embargo, recordó que la vida, con todas las honrarías y dones, es simple préstamo de la providencia celestial y usó el poder con blandura, educando a cuantos lo rodeaban, por medio de la instrucción y del trabajo bien orientados, recibiendo, a cambio, la obediencia y la admiración del pueblo entre el cual naciera. Triunfante y feliz, el creyente fue visitado, finalmente, por la cólera. De manera a sondearle la posición espiritual, la instructora invisible se valió de un siervo flaco e ignorante y le tocó el amor propio, hablando, con manifiesta desconsideración, en asunto privado que, aunque, a decir verdad, constituía una falta de respeto para cualquiera de su estatura social e indiscutible dignidad.
El devoto no resistió. Intensa ola sanguínea le surgió en el rostro congestionado y se deshizo en palabras contundentes, hiriendo a familiares y servidores y perjudicando las propias obras. Solamente después de muchos días, consiguió restaurar la tranquilidad, cuando, sin embargo, la cólera ya le había desnudado el íntimo, revelándole el imperativo de mayor perfeccionamiento y notificando al Señor que aquel hijo, matriculado en la escuela de iluminación, aún requería mucho tiempo, en la experiencia purificadora, para situarse en las vibraciones gloriosas de la vida superior. Curiosidad general traslucía del semblante de todos los presentes, que no osaron traer a la discusión cualquier nueva ponderación, estampando en el rostro serena sonrisa. El Cristo terminó. Cuando el hombre recibe todas las informaciones que necesita para elevarse al cielo, determina el Padre amoroso que sea buscado por las potencias educadoras. La mayoría de los creyentes pierden la buena posición que aparentemente disfrutaban. En los ejercicios de la necesidad que les examina la resistencia moral, muchos vuelven corrompidos por las sugerencias del dinero que les observa el desprendimiento de los objetivos inferiores y la capacidad de actuar en la sementera del bien. Algunos caen, desastradamente, por las insinuaciones del poder que les prueba la capacidad para educar y salvar a compañeros de la jornada humana, y rarísimos son aquellos que vencen la visita inesperada de la cólera, que viene al círculo del hombre a observarle la disminución del amor propio, sin la cual el espíritu no refleja el brillo y la grandeza del Creador, en los campos de la vida eterna. El maestro se calló, sonrió compasivamente, de nuevo, y, como nadie retomase la palabra, la reunión de la noche fue cerrada. Bueno, es una historia muy bonita del libro Jesús en el Hogar, psicografiado por Chico Javier. Esta historia nos cuenta de que este señor ya fue puesto a prueba. Fue puesto a prueba primero por la escasez, ¿no? Y nos dice que en esta situación, en esta prueba, lo importante es mantenerse fiel y no caer en la tentación del dinero fácil, ¿no? Vemos que mucha gente que sufre, está en una situación de pobreza, a veces cae en las garras de la delincuencia. Es muy fácil buscar el dinero fácil, y justamente esa es la prueba, ¿no? Mantenerse pobres pero honrados. En sencillo es eso, sin quejarse, ¿no? Sin quejarse y trabajando de repente en alguna actividad que podamos ganarnos el sustento honradamente. Vemos que personas a veces caen y buscan ganar dinero rápidamente en acciones ilícitas, y ahí es donde no pasan la prueba. Después viene la prueba del dinero. Las personas a veces sucumben, como dijimos, a las tentaciones que abundan y no se dedican a esparcir el bien en esta sementera, ¿no? Que indica que el concepto de esto de sementera es un trabajo duro, ¿no? Trabajo duro en desarrollar bienes, todo. Y vemos que así que el candidato a la iluminación estaba pasando todas las pruebas, pero viene la prueba de la ira, que no la logró pasar. Y esto implicaba todavía que tenía que dejar un poco su ego, ¿no? Su amor propio, de repente mal entendido, ¿no? Y ahí es donde generalmente todos fallan, y todos fallamos, seguro vamos a fallar. Bueno, en general vemos que la verdadera propiedad no se refiere a cuestiones materiales, ¿no? La propiedad que tengamos siempre debe ser considerada como un instrumento para hacer el bien a los que nos rodean, y si disponemos de mayores capitales, de repente a un grupo más grande de personas. No,
Y el bien que nos acompaña siempre va a ser todas las posibilidades, todas las cualidades que desarrollemos. Eso nos va a acompañar en esta vida, en la siguiente, en el más allá. Nos va a ayudar a alcanzar niveles espirituales más altos y nos va a servir como conocimiento de repente inconsciente en otras vidas. Como el músico que de repente nace con esas cualidades, no sabe cómo sabe desarrollar tocar el piano genialmente, pero lo hace sin pensar el niño, ¿no? Así, son esos tesoros, esas propiedades las que nos habla la espiritualidad. Cosas que podemos llevarnos al mundo, al otro lado, y que nos duran a través de todas las vidas. Bueno, eso sería todo. Si hay alguna pregunta, algún comentario, apreciación, estaría... Sí.